Bueno, Dios le bendiga. Les saludo en el nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda. Una vez más reunidos en su santo nombre. Hemos tenido una dirección de un culto muy hermoso. Se ha movido la presencia de Dios. También quiero aprovechar para darle gracias a Dios, a los hermanos que están detrás de cámaras. La hermana Lina, que está como directora de cámaras. El hermano Andrés como el director de producción. El hermano Alberto. Todos los que nos colaboran desde detrás de las cámaras, Dios les bendiga. Bueno, vamos a disponernos a oír la palabra de Dios. Quiero predicarles en esta ocasión bajo el título Haciendo qué cosas heredaré la vida eterna, en signo de pregunta. De eso les quiero predicar, haciendo qué cosas heredaré la vida eterna. ¿Por qué escogí ese título, ese tema? Porque estudiando la palabra de Dios me llamó mucho la atención esa pregunta. Varias cosas me llamaron la atención. Uno, la pregunta es de suma importancia. Que alguien pregunte concretamente qué cosas debo hacer para heredar la vida eterna. Segundo, el tipo de persona que hizo la pregunta no era un neófito, no era una persona medio extrovertida, no. Los personajes, ahora vamos a ver, que hicieron estas preguntas eran personas que se supone que eran muy maduras, muy estudiosas, muy importantes. Y tercero, porque este tema por a quien le hicieron la pregunta. Esta pregunta se la hicieron al Señor Jesús, que es el que sabe todas las respuestas. El que responde, el que da las mejores respuestas, el mejor maestro del mundo. Esta pregunta se la hicieron al Señor Jesús y se la hicieron en dos ocasiones diferentes. Así que vamos a ver la respuesta. Quisiera no solamente que se quedaran con la pregunta, ¿qué tal que solo les dejara hasta ahí la predicación, no? Haciendo qué cosas heredaré la vida eterna y termináramos acá. Seguro muchos quedarían con la inquietud. Quiero compartirles la respuesta que le dio el Señor Jesús a estos dos personajes. Así que vamos a ponerle Biblia. Vamos a leer el primero que preguntó, eso está en el Evangelio según Lucas, capítulo 10, versículo 25 en adelante. Dice en el nombre del Señor Jesús: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Si ustedes se dan cuenta, la Biblia dice que el que hizo la pregunta era un intérprete de la ley. Era una persona profesional, permítame la expresión, un teólogo. Una persona que se dedicaba al estudio de las escrituras del Antiguo Testamento. Y no solamente el estudio, dice un intérprete, el que se supone que estudiaba la ley, la interpretaba y la compartía, un maestro de la ley. Por eso les decía que tan importante, una persona que sabe mucho, y le pregunta al maestro, aunque dice ahí para probarle, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? Jesús le responde con una pregunta. Jesús le pregunta a este maestro: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Porque recuerde que Jesús lo sabe todo. Jesús como que le dice: bueno, usted no es un doctor en la Biblia, usted no es un teólogo, usted no que interpreta y enseña la Biblia, pues ¿qué ha leído? ¿Qué ha estudiado? ¿Cómo lee lo que usted estudia? ¿Cómo dice? Entonces respondió este intérprete. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Esa fue la respuesta de este hombre, que con la respuesta que da se nota que sí sabía, sí estudiaba, sí interpretaba bien. Escúchenme, este hombre sí interpretaba bien la Biblia, sí sabía Biblia y sí la enseñaba bien. Dice el Señor Jesús, le responde a este hombre y le dijo: bien has respondido a esto, bien has respondido. El Señor le dijo: bueno, póngase excelente, le fue muy bien. Y Jesús además le dice: haz esto y vivirás. Pero miremos lo que sigue sucediendo. Pero él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Porque recuerde, la respuesta que él dio es amar a Dios con toda el alma, la mente, la fuerza y el corazón, y
amar al prójimo como a sí mismo. Esa era la respuesta. ¿Para qué? Para heredar la vida eterna. Quien quiera heredar la vida eterna, ¿qué debe hacer? Amar a Dios con todas las fuerzas, con toda la mente, con todo el corazón, con todo el alma, y amar al prójimo como a sí mismo. Este era un maestro, él se la pasaba estudiando y enseñando y predicando. Entonces, pero queriendo justificarse, le hace una pregunta a Jesús. Bueno, Señor Jesús, pero ¿quién es mi prójimo? Entonces, el Señor Jesús cuenta una parábola de las más conocidas, una parábola muy famosa que nos deja una gran lección. Entonces es ahí cuando el Señor Jesús cuenta la parábola del buen samaritano. Dice Jesús para responderle a esa pregunta. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Ahí termina la parábola. Al finalizar la parábola, Jesús le hace una pregunta a este intérprete de la ley. Le pregunta: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. ¿Qué quiero rescatar de toda esta historia? Que este maestro de la ley, como muchos cristianos, como muchos evangélicos, como muchas personas, leía la Biblia. No solamente la leía, la estudiaba. No solamente la estudiaba, la enseñaba, la predicaba, la sabía de memoria. No sé si se han dado cuenta que hay muchos hermanos que usted pregunta de la Biblia algo y ellos les saben la respuesta, saben mucho. Este hombre sabía mucho, sabía las respuestas correctas, pero tenía un pequeñísimo problema. Sabía tanto, pero a este hombre le faltaba amor. Si ustedes se dan cuenta por esta historia que cuenta el Señor Jesús, ahí habla del sacerdote, del levita, de los que se ocupan del servicio a Dios, de la enseñanza de la Biblia. Y cuenta la historia que un hombre iba de Jerusalén a Jericó, entonces se piensa que era un judío. Y pasaron sus prójimos, sus hermanos. Pasó el sacerdote, pasó el levita, que es esa gente religiosa, esa gente que sabe de Dios, que conoce de Dios, que sabe de las cosas de Dios. Y vieron a este hombre que era su hermano, su prójimo, lo vieron mal herido. ¿Y qué hicieron? Nada. La pregunta es: ¿por qué no hicieron nada? ¿Por qué ellos no hicieron nada? Seguramente ellos sabían la ley. Supongamos que ellos dijeron: bueno, pero yo no lo robé porque la ley dice no robarás, ¿cierto? Yo no fui el que lo robé, fueron otros. Y yo no fui el que lo golpeé, fueron otros. Yo no fui el que casi lo mata. Como que ellos dijeron: yo no le he hecho nada malo a ese hombre, yo no tengo nada que ver con mi hermano. Que creo que es uno de los problemas que estamos enfrentando actualmente, el ser como insensibles, la falta de amor entre nosotros mismos. ¿Cómo es posible, hermano, que vea a su hermano casi muerto, necesitado, hermano, y sencillamente supongamos como esas personas que dicen: pero yo no le he hecho nada malo, ¿por qué me tengo que sentir mal? Pues porque es su hermano. Si es mi hermano, me tiene que doler. Si es mi hermano, me tengo que sentir mal. Yo no puedo apaciguar mi conciencia diciéndole: pero yo no fui el que lo robé. Yo no puedo decir: pero no es mi problema. Si es mi hermano, sí es mi problema. Les decía hace tiempos en la iglesia antes donde era pastor, les decía: mire, vea, aquí somos hermanos y somos una familia y Dios me puso de pastor. No me digan que no me metan su vida. ¿Cómo podemos ser hermanos y no meternos en la vida del otro?
entonces no seríamos hermanos. Necesitamos, hermanos, de verdad, amarnos. Recuerden, estamos respondiendo una pregunta trascendental: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Si yo no amo a mi prójimo, no voy a heredar la vida eterna. Porque recuerden la respuesta. La respuesta fue amar a Dios con la mente, alma, el corazón y las fuerzas, pero amar también al prójimo como a mí mismo. De manera que si yo veo a mi hermano sufriendo y no hago nada por él, está en tela de juicio hasta la salvación. ¿Por qué? Porque no estoy amando a mi hermano. No estoy haciendo nada por él. La mayoría de personas dice, pero es que yo no le he hecho nada malo, pero tampoco le hizo nada bueno al hermano que tenía un problema. La pregunta es, ¿podíamos hacer algo a veces por los hermanos que están pasando algún problema? Y la respuesta es que casi siempre sí podemos hacer algo. Pero ¿qué suele suceder? Pasamos como ese sacerdote, como ese levita que sabe, como este maestro de la ley que sabe mucha Biblia, pero mucha. Pero ¿de qué sirve saber tanta Biblia si no nos amamos? ¿De qué sirve? No sirve de mucho, hermanos. Sí, es bueno saber la Biblia, pero la recomendación del Señor Jesús a este hombre es: ve tú y haz lo mismo que hizo el samaritano. Ahora, esta historia cobra peso en el sentido que el que ayudó al hombre que estaba malherido fue un samaritano. Y le digo, ¿qué representaban los samaritanos? Los samaritanos representaban más o menos el hermano que le cae mal, casi enemigo. ¿Se acuerdan de ese dicho que nos quedó registrado en la Biblia, que judíos y samaritanos, ¿qué? No se tratan entre sí. Judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Si usted no se trata con alguien es porque hay problemas, porque tuvieron problemas, porque hay un pasado que hubo algo negativo, ¿cierto? Mantienen una enemistad histórica heredada de sus padres. Aquí cobra mayor relevancia esta historia. ¿Por qué? Porque ¿quién fue el que lo ayudó? Su enemigo, el que le caía mal, el que supuestamente no le hablaba, el supuestamente mal hermano, el mala gente, el que le miraba feo, porque así sucede a veces entre nosotros. Uno se hace unas ideas que fulano no me quiere, que fulano habla mal de mí, que fulano, etcétera. Y solo Dios sabe si ese hermano es el que nos va a ayudar. Entonces fue el samaritano. ¿Qué decían los judíos de los samaritanos? Que esa gente no era consagrada. Los judíos se creían los santos, que ellos iban para el cielo, que los samaritanos de pronto al purgatorio, porque los samaritanos se habían contaminado mucho con los gentiles y los judíos se creían impecables tanto que no se contaminaban. Pero mire, un samaritano que tenía corazón, tenía amor. Es más, el Señor Jesucristo está poniendo ejemplo a un samaritano y se lo está poniendo ejemplo a los judíos. Eso les tuvo que doler mucho más todavía. Y por eso Jesús le pregunta a este maestro, a este doctor de la Biblia. Le dice, ¿quién hizo bien? Y este maestro tuvo que ser sincero y decir, el samaritano. Eso le tuvo que doler, pesar decirle que el que hizo bien fue el samaritano. Entonces, hermanos, no podemos dedicarnos solamente a volvernos conocedores de la palabra de Dios sin amor. La Biblia, la palabra de Dios sin amor, no vamos a llegar a ningún lado. Los mismos dones del Espíritu Santo sin amor de nada sirven. Nada somos si no tenemos amor. Hermano, hasta la vida eterna, recuerda el título de la enseñanza. Recuerda que esto empezó con una pregunta: ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Respuesta: ame a Dios. Pero esa es media respuesta nada más. Algunas personas solamente quieren quedarse con media respuesta. Yo amo a Dios, yo no robo, yo no mato, yo no soy idólatra, yo no me emborracho. Sí, pero está amando al prójimo. Estamos amándonos los unos a los otros. Hermano, hay tantas cosas. Me encanta, pues es que la contó el Señor Jesús, es perfecto. Hay una expresión ahí que me fascina. Cuando el buen samaritano lleva a este hombre malherido al mesón, él saca de su dinero 2 denarios, seguramente no tenía más. Porque es que a la gente le cuesta poner su dinero para su hermano, le cuesta mucho. Este hombre lo sacó, seguramente no tenía más. 2 denarios es el sueldo de 2 días. Eso más o menos es lo que uno puede llevar de pronto en el bolsillo y en la billetera, ¿cierto? 50,000 pesitos, si andamos más o menos, ¿cierto?
Y él usa una expresión. ¿Qué expresión usa? Él dice, él cuando lo entrega le dice, ¿cómo? Cuídamele. Cuídamele. ¿Qué quiere decir esto? El samaritano se apropió de esta persona, lo hizo su hermano, lo hizo suyo. No era un desconocido, dice, cuídemelo por favor. Y todo lo que gaste cuando regrese, yo se lo voy a pagar. Eso es amor al prójimo. Hay hermanos que no demuestran su amor, le digo por qué. Porque a veces demostrar el amor cuesta, y cuesta dinero, cuesta esfuerzo, cuesta un trasnocho, cuesta una caminada, cuesta una soleada, cuesta hacer algo. Si usted quiere demostrar el amor a sus hermanos, le va a costar. Pero le digo una cosa, vale la pena. Porque este es el camino al reino de los cielos. No podemos solamente, hermano, no podemos solamente decirle al hermano, hermano, yo le voy a ayudar en oración. No podemos solamente decirles, cuente con mi oración. Sí, está bien, oremos, pero mire el ejemplo bíblico, hermano. Vea lo que Jesús dijo. Le dijo, ve tú y haz lo mismo. Está hablando de hacer. Así que yo les animo, ¿vamos a qué? A hacer, a amarnos. Hermano, ¿por qué? Porque si no, no vamos a ser salvos. Mire, hermanos, este hombre sabía mucho. Gloria a Dios por los que sepan mucho. Pero necesitamos amarnos y demostrárnoslo. Segundo punto. Les dije que dos personajes muy importantes hicieron la misma pregunta. Ahí mismo en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 18, está el segundo personaje. El primer personaje le fue mal o perdió el año, digámoslo así. ¿Por qué? Porque aunque sabía, no practicaba el amor al prójimo. El primer personaje falló en el amor ¿a quién? Al prójimo. Vamos a leer el segundo personaje. Lucas 18:18 dice de la siguiente manera. Un hombre principal le preguntó. Hermano, la Biblia tiene apenas pequeños detalles de todo lo que Jesucristo hizo. Y si la Biblia le dedicó una porción a este hombre, es por algo muy importante. Y había tanta gente allá, y aquí la historia inicia diciendo que un hombre ¿qué? Principal. Un hombre principal. Métase en la cabeza que el que preguntó no era un cualquiera. Era un hombre que conocía, que sabía, que tenía influencia en la sociedad. Un hombre reconocido. Y no estamos hablando reconocido como un artista, como ustedes conocen a algún cantante mundano, no, un hombre reconocido en el ámbito religioso. Estamos hablando en un contexto religioso. Eso para uno no conformarse solamente porque diga alguien, hable bien de uno solamente, no. Este era un hombre principal, pero miremos. Un hombre principal le preguntó, diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Exactamente la misma pregunta. Vamos a ver la respuesta en esta ocasión. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Los mandamientos sabes, le dijo Jesús. Si ustedes dan cuenta, es igual que el anterior. Al anterior le dijo el Señor, pues, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué ha leído? ¿Qué ha estudiado? A este le dice, los mandamientos sabes. O sea que era un hombre conocedor de la palabra de Dios. Conocía muy bien la palabra de Dios. Jesús le dice, los mandamientos sabes. 2 puntos. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, etcétera, etcétera. Y este hombre respondió, él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Oiga, este hombre llevaba años en la iglesia. Permítame la expresión. Este hombre sabía bastantes versículos. Este hombre había crecido. Desde niño le estaban enseñando, ya se lo sabía de memoria. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido, bueno, cuando uno lee esta misma historia en otros evangelios, ahí mismo dice que se puso muy triste y se fue. Se fue cabizbajo, dice la Biblia. Cuando Jesús le dijo, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme, el hombre se puso triste. Pregunta, ¿por qué se puso triste? Y además no
respondió nada, no le dijo nada al Señor Jesús. No le dijo por qué, no le dijo para qué, no, nada. El hombre apenas escuchó esas palabras, se puso triste, volteó y se fue. Cuando Jesús ve, muy seguramente Jesús también se quedó muy triste al ver esa actitud. Cuando Jesús lo ve de espaldas que se está alejando, hay una multitud. Entonces Jesús dice, yo le tengo que enseñar a esta multitud algo. Entonces dice, él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Pregunta, ¿cuál fue el problema de este hombre? Del primero era que no amaba al prójimo. ¿Cuál era el problema de este hombre? Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Este hombre amaba más a las riquezas que a Dios. Este hombre tenía su amor puesta en las riquezas. Este hombre no amaba a Dios con toda su mente, con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. ¿Sabe que yo estudiando esto decía, esto es serio? O sea, él sabía la palabra de Dios, los mandamientos. O sea que alguien puede no robar, no matar, no fornicar, no hurtar, honrar a padre y madre y no amar a Dios sobre todas las cosas. Que era el caso de este hombre. Porque si este hombre hubiera amado a Dios sobre todas las cosas, hace lo que hizo Pedro. La Biblia dice, cuando el Señor llamó a Pedro, dejó una barca llena de peces. Dejándolo todo, lo siguió. Este hombre recibió el llamamiento por Jesús. Yo no sé si este hombre iría a formar parte de la fila de los discípulos, de los apóstoles. Pero a este hombre Jesús le dice, vende todo, dáselo a los pobres y ven tú, sígueme. Un llamamiento. Pero este hombre tenía el corazón puesto ¿dónde? En el dinero. Este hombre no amaba a Dios más que al dinero. Hermano, esto es peligroso. Porque es que ¿quién iba a pensar? Le hubiese preguntado usted al vecino de este hombre, a otro judío, buena gente también, religioso, ¿qué opinan de aquel hombre? Y dicen, no, es un hombre, vea, impecable, ese hombre cumple todos los mandamientos. Pero, ¿qué demostró? Que no amaba a Dios sobre todas las cosas. Hermanos, es que amar es entregar. Amar cuesta. Amar es estar dispuesto a todo. Amar a Dios es amarlo más que cualquier cosa que usted tenga en la vida. Y pareciera que Dios, no sé, yo supongo que Dios a todos en alguna vez en la vida nos prueba, a ver si le amamos más que aún los mismos hijos, más que el dinero, más que un trabajo, más que un deseo, más que un sueño. Espero que cuando le toque su turno y el mío, le demostremos que sí le amamos más. Dese en cuenta que el problema en las dos historias fue la falta de ¿qué? De amor. No fue la falta de conocimiento bíblico. No era que era un par de hombres, porque es que este es el problema. Ahora todo el mundo ya se está empapando de la Biblia, ya todo el mundo sabe Biblia, y todo el mundo habla de Dios, y todo el mundo predica por todas las redes sociales, y todo el mundo uno va a evangelizar a alguien, y ya le dice, sí, Dios le bendiga, y le recita un salmo de memoria completo. Pero hermano, ¿realmente amamos al prójimo como a nosotros mismos? ¿Realmente amamos a Dios? ¿Realmente lo amamos a esta medida que seríamos capaces de hacer cualquier cosa por Él o no? Estamos respondiendo a la pregunta, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? ¿Cuál es la respuesta? Amar al prójimo como a mí mismo y amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios con el alma, estar dispuesto a desprenderme por Dios, ¿de qué? De cualquier cosa. Pero ¿qué vemos en la práctica? Que es a veces todo lo opuesto. Hay gente que dice, no puedo por casi todo se mueve en torno al dinero. Casi todo lo que pasa en la vida. Muchos hermanos mienten en sus trabajos, ¿por qué? Por ganarse unos pesos de más. El vendedor engaña vendiendo una cosa por otra, ¿por qué? Por dinero, ¿cierto? El que presta dinero se vuelve usurero. ¿Por qué se vuelve usurero y se vuelve pecador? Por ganarse unos pesos. El que agarra el cuello al hermano que no le puede pagar, ¿por qué? Por no perder un dinero. El que no aporta para la obra de Dios, ¿cuál es el problema?
dinero, hermano, por donde usted quiera. El que la mayoría de personas que roban, ¿roban por qué? Por dinero. Tantos de los problemas que hay, aún en el seno del mismo hogar, ¿por qué es? Por dinero. Aún las mismas parejas en las casas, hermano, ¿por qué se pelean a veces? Por dinero. Necesitamos colocar el lugar que le corresponde a Dios y al prójimo y al dinero. Que el dinero sí tiene valor, pero nunca jamás más que un ser humano. Y nunca jamás más que Dios. Cuando Jesús, por allá hay un texto que dice: ninguno puede servir a dos señores. Saben que la primera vez no, yo duré ignorante de ese texto años. Yo no sé cuánto, como 3, 4, 5 años. Yo pensaba, y me grabé ese versículo de memoria, mire que la ignorancia. Me pasaba lo del intérprete de la ley. Sabía el texto. Nadie puede servir a dos señores. Sabía, pero no lo interpretaba bien. Yo pensaba que los dos señores eran el diablo y Dios, o el mundo y Dios, o algo. Y los dos señores es el dinero y Dios. Nadie puede servir al dinero y Dios. Tanto problema hay con el dinero que ese pecado llega a ser idolatría, porque, escúcheme, se llega a adorar el dinero. Por el dinero la persona está dispuesta a pasar la noche en vela trabajando. Si está bueno, si hay buena plática, ¿cuántos estarían dispuestos a pasar la noche toda sin dormir? Si hay buena paga, si hay buen dinero, ¿cuántos de ustedes? ¿Por 100,000 pesitos pasan la noche en vela? ¿Por 500,000 una noche? Pero si citamos a una vigilia esa misma noche, de 6 de la noche a 6 de la mañana, no le vamos a pagar ni un peso, pero vamos a tener una noche gloriosa en la presencia de Dios. ¿Cuántos se me quedarían? ¿Cuántos irían a trabajar la noche entera por 500,000? Y a esos mismos, si les invito a una vigilia la noche entera, ¿cuántos irían? Pregúntese cada uno de ustedes, pregúntese en su corazón, ¿yo lo haría? ¿Cuándo sí y cuándo no? Y usted va atando cabos, ¿qué tanto ama al Señor y qué tanto ama el dinero? Hermanitos queridos, la Biblia habla demasiado del dinero. Una de mis oraciones, casi que por muchos años la vengo haciendo, y mínimo una vez a la semana le oro al Señor, en mi oración muy personal, le digo: Señor, guárdeme el amor al dinero. Yo le digo eso, y le digo: ¿por qué? Porque hay veces que yo me he cuestionado por cosas que, por dinero, es decir, hay cosas que me han pasado, después digo, ¿cómo yo hice eso? O cómo yo no fui capaz de dar eso para el hermano, o para la obra de Dios, o para la iglesia, o yo por qué hice aquello. Entonces yo me doy cuenta que sí, también me puedo afectar. Por eso en las noches o en la mañana digo: Señor, guarda mi corazón del amor al dinero, por favor. Necesito dinero, me gusta el dinero, lo quiero, pero yo no me puedo enamorar, yo no puedo ponerle mi corazón al dinero, porque entonces me va a pasar lo de este hombre. El día que tenga que desprenderme de algo material, el día que tenga que dejar de ganar menos dinero, el día que pase algo por dinero, yo me voy a ir como este hombre, triste, y voy a dejar a Dios de lado. Entonces, hermanos, recuerden, primero Dios. Hoy hablaba una hermana, me llamó antes de venirme a predicar, antes de venirme esta tarde para el culto. Me llamaba a hacer una consulta del trabajo. Yo le dije: mire, permanezca firme en Dios. No se mueva, tiene un muy buen trabajo, un buen sueldo, una excelente empresa, una buena estabilidad. Está muy bien. Pero en la empresa están sucediendo cosas un poquito chonetas, torcidas. Y me preguntaba, yo le decía: vea, camine con Dios, no se tuerza, esté firme. Esté firme que Dios la respalda, pero y si la echaran, no importa, porque usted se va, porque Cristo quiso que usted se fuera. No se preocupe. Yo le dije: vea, así la despidan, sea fiel a Dios, porque es en esos momentos cuando la gente se tuerce, cuando la van a echar cuando va a perder bastante dinero, cuando se le va a ir un negocio que va a ganar millones o algo. Ahí la gente fácilmente se me tuerce. Entonces le decía: no importa, vea, así la echen, sea fiel a Dios, que Dios no la deja botada. Así la echen, no se tuerza, por favor, esté firme en la fe. Y esa es la recomendación, no solamente para los amigos, sino para los hermanos también. Vamos verdaderamente a amar a Dios y vamos a amar al prójimo. Vamos a amar. El amor cubrirá multitud de pecados. El amor es lo que necesitamos que nos mueva. Necesitamos que nos mueva el amor, hermanos.
verdad que nos movilice, que no seamos capaces de ver al hermano sufrir y algo tengo que hacer. Que nunca cambie lo de Dios por la plata. Yo no puedo hacer eso, me sentiría muy mal. Nunca cambiemos las cosas de Dios por el dinero. Nunca cambiemos la santidad por el dinero. Nunca cambiemos la salvación por el dinero. No haga, eso es un mal negocio. Dios le dio la oportunidad a este hombre de haber sido tal vez un apóstol. Él, como tenía mucho dinero, dijo: no, qué pena, Señor, gracias por la oferta. Seguiría de pronto guardando los mandamientos, no, fiel a la esposa, no adulteraba, no mentía, no mataba. Pero eso no me dice mucho. Guardar los mandamientos sin amor, no vamos a llegar a ningún cielo. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que nos llene nuestro corazón de amor. Vamos a decirle al Señor que nos rebose de amor. Hermanos, el amor es uno de los frutos del Espíritu Santo. El amor está por encima de todos los dones. El amor es lo que va a permanecer. Bendito el nombre del Señor. Dígale al Señor que le llene su corazón de amor. Vamos a orar. Soberano Señor Jesús, gracias, Señor, por tu palabra. Señor Jesucristo, te pido, Señor, que nos llenes de amor. Enséñanos a amar cada día más, a amar como tú nos amaste, a entregarlo todo solo por amor. Tú diste aún tu vida, Señor. ¿Cómo nosotros no vamos a poder dar algo de nuestro dinero, de nuestros bienes, si tú lo entregaste todo por mí? ¿Cómo yo voy a ser tan egoísta, tan insensible, que no pueda compartir con mi hermano algo material, que no pueda aportar algo, Señor? Enséñanos a amar de verdad, de corazón. Ayúdanos a amarte a ti, enséñanos, rebósanos de tu amor, que sea tu Santo Espíritu produciendo en nosotros amor cada día más. En tu nombre, Señor, te lo pido. Amén y amén.